Imagina, si quieres, que acabas de recibir el mayor honor de tu vida. Has sido invitado al Palacio de Versalles. Has pasado meses, quizás años, conspirando, sobornando y adulando para abrirte camino en la corte francesa. Has pedido dinero prestado que no tienes para comprar ropa que no puedes permitirte. Has ensayado tu reverencia frente al espejo hasta que te duele la espalda. Has memorizado los protocolos, las jerarquías, el ángulo preciso al que uno debe inclinar la cabeza al dirigirse a una duquesa frente a una condesa. Y entonces llegas. El palacio es, sin lugar a dudas, la estructura más impresionante que has visto en tu vida. La galería de los espejos se extiende ante ti como un sueño hecho de cristal y oro. Los jardines se despliegan hacia afuera en perfecta geometría, con fuentes que atrapan la luz del sol como diamantes esparcidos. Estás rodeado de las personas más poderosas, más elegantes y más a la moda del mundo occidental. Hombres con abrigos de seda y pelucas empolvadas, mujeres con peinados monumentales decorados con barcos, jaulas de pájaros y diminutos jardines mecánicos. Entonces percibes el olor. No es sutil. Te golpea en algún lugar del segundo antecámara. Un asalto cálido e íntimo a las fosas nasales que ninguna cantidad de perfume, y hay muchísimo perfume, puede disimular del todo. Es el olor de decenas de miles de seres humanos viviendo en un edificio que, a pesar de sus 700 habitaciones, sus hectáreas de mármol y sus ejércitos de sirvientes, fue diseñado sin prácticamente ningún tipo de consideración hacia el saneamiento. Bienvenido a Versalles. Población: aproximadamente 20.000 personas. Retretes funcionales: esencialmente ninguno. Esta es la historia de la corte más poderosa del mundo y de cómo era realmente vivir, respirar, comer, dormir y ocasionalmente hacer tus necesidades dentro de ella. Despoja al sol rey de su mitología y lo que encuentras debajo es algo simultáneamente hilarante y horroroso, un monumento a la contradicción humana, donde los rituales más elaborados de refinamiento de la civilización se ejecutaban sobre un telón de fondo de suciedad asombrosa. Es, en pocas palabras, el teatro absurdista más grandioso de la historia. Para comprender la catástrofe sanitaria de Versalles, primero debes entender cómo llegó a existir. Luis XIV, Le Roi Soleil, el Rey Sol, transformó lo que había sido el modesto pabellón de caza de su padre en el palacio más opulento que Europa había visto jamás. La construcción comenzó en serio en la década de 1660 y se prolongó durante décadas. En su apogeo, Versalles empleaba a 36.000 trabajadores y 6.000 caballos simultáneamente. No se escatimó en gastos para la Galería de los Espejos, la Capilla Real ni los vastos jardines barrocos diseñados por André Lenotre. Artesanos especializados fueron importados de toda Europa. El mejor mármol se extrajo de toda Francia e Italia. Lo que aparentemente nunca se consideró seriamente, al menos no con el mismo entusiasmo, fue donde irían al baño las 20.000 personas que residían y visitaban el palacio. Las matemáticas por sí solas son escalofriantes. A plena capacidad, Versalles alojaba no solo a la familia real, sino a toda la corte francesa. La nobleza de Francia tenía la obligación de vivir en Versalles como estrategia política de Luis, para mantenerla bajo su vigilancia y alejada de sus bases de poder regionales. Junto a los nobles estaban sus séquitos de sirvientes, soldados, clérigos, comerciantes, artesanos, tenderos y los simplemente curiosos. El palacio tenía habitaciones para huéspedes, aposentos para sirvientes,
apartamentos privados, oficinas ministeriales. Pero lo que le faltaba, en ningún sentido sistemático, era plomería. Había, cabe señalar, algunas instalaciones sanitarias. Los franceses las llamaban chaises percées, o sillas perforadas, esencialmente un asiento de madera con un agujero colocado sobre un cubo o una fosa. También había sillas de aseo, versiones más elaboradas del mismo concepto, frecuentemente tapizadas en terciopelo y ribeteadas en oro para uso de la realeza. Y había, en diversas salas del palacio, algunos retretes rudimentarios que drenaban hacia fosas sépticas. Pero estas instalaciones eran totalmente insuficientes para la escala de ocupación humana. El resultado era predecible. La gente hacía sus necesidades donde podía. Los jardines de Versalles, tan magníficos en los grabados, eran un destino popular. Las escaleras eran otro, los rincones de los pasillos, detrás de las cortinas, bajo los setos, en los umbrales. Los relatos de la época describen las inconfundibles señales de una evacuación informal masiva por todo el palacio y sus terrenos. Cuando la corte estaba en plena sesión y los pasillos estaban repletos de cientos de cortesanos esperando audiencias, esperando la cena, esperando los interminables eventos ceremoniales que estructuraban la vida en Versalles, las oportunidades de llegar a algún tipo de instalación formal eran limitadas y el cuerpo humano no tiene ningún interés en programar sus necesidades según el protocolo de la corte. El duque de Saint-Simon, cuyas extraordinarias memorias sobre la vida en Versalles constituyen una de las grandes fuentes primarias del período, observó el estado general del palacio con horror apenas disimulado y frecuente humor negro. Señaló que el hedor en ciertas partes del edificio, particularmente en verano, era notable incluso para los estándares de una época no conocida por su sensibilidad olfativa. Se hicieron esfuerzos para abordar el problema. En 1715, año de la muerte de Luis XIV, había supuestamente unos 300 retretes para toda la población del palacio. Para el reinado de Luis XVI, a finales del siglo XVIII, se habían realizado algunas mejoras. Hay registros de más de 200 retretes con agua instalados en diversas partes del palacio. Pero estas cifras seguían siendo absolutamente insuficientes para los miles que circulaban por Versalles a diario. La solución más frecuentemente empleada fue la que ha servido a las emergencias sanitarias de la humanidad desde tiempos inmemoriales: el perfume. Versalles estaba empapado en él. Luis XIV, curiosamente, era conocido por su aversión a los perfumes fuertes. En los últimos años de su vida, supuestamente prohibió la mayoría de los aromas en su entorno inmediato, prefiriendo únicamente una ligera agua de azahar. Esto resulta algo irónico, dado que presidía un palacio que probablemente necesitaba más perfume que cualquier otro lugar de Francia. La corte desarrolló así lo que solo puede describirse como una relación ritual con la suciedad, reconociéndola implícitamente en los extraordinarios esfuerzos por enmascararla o ignorarla, mientras se mantenía públicamente la ficción de un refinamiento aristocrático inmaculado. Son las 7 de la mañana. Llevas un tiempo despierto. Eres uno de los hombres más poderosos de Francia y has estado esperando frente a esta puerta desde las 6. La puerta se abre. La ceremonia comienza. El lever du roi, el levantamiento del rey, era el ritual diario más significativo y más codiciado en Versalles, y representa quizás el ejemplo más espectacularmente extraño de la capacidad de la corte para transformar los actos humanos más íntimos
en elaboradas actuaciones públicas. Cada mañana, Luis XIV era despertado, lavado, vestido y preparado para el día en una secuencia de etapas cuidadosamente coreografiadas, cada una de las cuales era atendida por un grupo específico de cortesanos determinado jerárquicamente. Todo el proceso estaba dividido en entradas: la grande entrée, la première entrée, la entrée, cada una admitiendo diferentes rangos de nobleza en sucesivas etapas del aseo real. Los primeros en ser admitidos eran el premier valet de chambre y el sotendam, premier médecin, el primer chambelán y el primer médico, quienes dormían en la propia cámara real, disponibles a lo largo de la noche. En la primera etapa del lever, los grands officiers de la chambre eran admitidos, el gran chambelán, los primeros gentilhombres de cámara. Traían la camisa del rey. Esto no era metafórico. Literalmente, llevaban la prenda limpia hasta la cama real, donde Luis esperaba acostado. Luego venían los príncipes de sangre, la familia del rey, cercana y extendida. Luego, nobles de alto rango y funcionarios de la corte. Luego, progresivamente, otros de rango descendente, hasta que finalmente una multitud bastante numerosa estaba reunida dentro y alrededor de la cámara real, observando a Luis XIV atender lo que tú o yo podríamos considerar el asunto relativamente privado de levantarse de la cama y ponerse ropa. Los detalles de quién entregaba qué, en qué orden, eran motivos de feroz competencia y significado político. El derecho a entregarle la camisa al rey era uno de los honores más codiciados en Versalles. Saint-Simon relata un memorable incidente en el que dos príncipes de sangre se enfrascaron en un susurrado pero furioso debate precisamente sobre este privilegio, mientras Luis, impertérrito e impasible como solo los monarcas absolutos pueden permitirse ser, esperaba con absoluta y desnuda paciencia. El rey comía, también en público. El Grand Couvert era una cena formal pública en la que Luis XIV tomaba sus comidas ante una audiencia de cortesanos y, en ciertos días, del público en general. Versalles era técnicamente accesible para cualquier francés que pudiera vestirse con decencia y conseguir una espada. Se podían alquilar espadas en las puertas del palacio con este propósito. Y así, agricultores, comerciantes y curiosos visitantes de todo el país podían y venían a ver al rey cenar. Luis comía con excelente apetito y notable rapidez, supuestamente consumiendo cantidades que asombraban a los observadores. Una cena típica podía incluir varias sopas, múltiples platos de carne, una selección de ensaladas, pasteles, fruta y vino. Comía esto en gran medida solo en su mesa, mientras docenas de personas lo observaban hacerlo. Esto no se consideraba extraño, se consideraba un honor. Si el lever era íntimo y la cena era pública, existía una ceremonia diaria que lograba ser ambas cosas simultáneamente. Luis XIV era famoso, podríamos decir, desde nuestro punto de vista contemporáneo, tristemente célebre, por despachar asuntos de Estado mientras estaba sentado en su chaise percée, la silla de aseo ocupada por el Rey Sol durante estas sesiones era, acorde con su estatus, diferente a lo que encontrarías en el retrete de un campesino. Estaba tapizada, era ornamentada, digna de la realeza. Y estaba ubicada, no en una habitación privada, sino en un espacio al que los cortesanos eran habitualmente admitidos durante el uso que el rey hacía de ella. Esto no era inusual para los estándares de la época. Las funciones corporales eran consideradas con mucho menos horror del que inspirarían en siglos posteriores. Las eras romántica y victoriana introducirían la intensa privatización del cuerpo que hoy damos por sentada.
En la Europa medieval y moderna temprana, los grandes y poderosos recibían rutinariamente visitas durante lo que ahora consideraríamos momentos de intensa privacidad. Los reyes siempre habían concedido audiencias mientras se vestían. El paso a concederlas mientras atendían otras necesidades era, en el contexto de la época, no enorme. Lo que hacía distintiva la versión de Luis XIV era el teatro político superpuesto a todo ello. Ser admitido a la presencia del rey durante su aseo matutino, en cualquier etapa del mismo, era una señal de favor. Estar cerca del rey, capturar su mirada, que te dirigiera la palabra, era como se hacían las carreras en Versalles. Una palabra de Luis en un momento informal valía más que una docena de peticiones formales. Los cortesanos competían ferozmente por el simple derecho de estar en la habitación cuando el rey estaba presente, fuera lo que el rey estuviera haciendo en esa habitación. Y así venían embajadores, ministros, generales, obispos. Hombres que gobernaban provincias y comandaban ejércitos se presentaban deferentemente en la Cámara Real, mientras Luis XIV se ocupaba de sus quehaceres matutinos, discutiendo política fiscal, campañas militares, matrimonios diplomáticos, los asuntos de Francia conducidos en un entorno que podría haber incomodado a un hombre menos seguro de sí mismo, pero que el Rey Sol soportaba con la absoluta, serena imperturbabilidad de alguien que no ha dudado ni una sola vez en su vida de que todo lo que sucede en su presencia es exactamente tan digno como necesita ser. Los monarcas posteriores continuaron la tradición con grados variables de entusiasmo. Luis XV, bisnieto de Luis XIV, supuestamente estaba bastante menos encantado con la naturaleza pública de las funciones corporales reales, pero se sometía a la ceremonia según lo exigía su derecho de nacimiento. Luis XVI, el más renuente de los reyes, soportaba las indignidades de la existencia pública en Versalles con una especie de desdicha desconcertada que, en retrospectiva, probablemente era apropiada. María Antonieta, llegando de la corte comparativamente relajada de Viena, supuestamente encontró especialmente sorprendentes las ceremonias que rodeaban el aseo real. En Versalles, el lever de la reina estaba sujeto a una intrusión ritualizada similar. El derecho a entregarle la chemisa a la reina era disputado entre damas de diversos rangos, y existía un protocolo para lo que ocurría cuando una dama de rango superior llegaba a mitad del proceso, requiriendo que la prenda ya en manos de una dama fuera transferida ceremonialmente a otra. María Antonieta supuestamente se encontraba de pie, desnuda y temblando de frío, esperando mientras dos damas ejecutaban este elaborado baile protocolario, y no siempre era capaz de mantener la compostura real que la ceremonia exigía. Se dice que en al menos una ocasión se rió. La corte señaló que no era exactamente lo que se esperaba. Si los rituales del lavado y el vestido convertían el cuerpo real en un espectáculo público, los rituales de la medicina lo convertían en algo todavía más extraño. Una especie de barómetro nacional, una veleta de carne y hueso para la salud de la propia Francia. El historial médico de Luis XIV es uno de los más exhaustivamente documentados de la historia premoderna, no porque sus dolencias fueran particularmente inusuales, sino porque sus médicos tenían la obligación de mantener registros meticulosos de cada síntoma, cada tratamiento y cada función corporal de la persona real. Estos registros, ahora conservados en archivos franceses, proporcionan un nivel de detalle francamente asombroso sobre el sistema digestivo del rey,
sus dientes, que fueron destruidos en gran medida por las bien intencionadas extracciones de sus médicos, su fístula y la extraordinaria variedad de afecciones que soportó y sobrevivió. El Rey Sol era, desde el punto de vista médico, un notable espécimen de resistencia humana. Padeció gota, diabetes, no diagnosticada en vida pero evidente en retrospectiva, una herida en la mandíbula tan maltratada que partes de su paladar fueron destruidas. Sus médicos, en su entusiasmo, extrajeron dientes junto con el tejido infectado, dejándole agujeros en el paladar a través de los cuales la comida y la bebida a veces escapaban mientras comía, lo que resultaba presumiblemente algo incómodo durante el Gran Couvert. Sobrevivió a la viruela, sobrevivió a la fiebre tifoidea, sobrevivió a una serie de procedimientos quirúrgicos para una fístula anal que en 1686 se convirtió en el evento médico definitorio de la corte francesa. La historia de la fístula de Luis XIV es una de las grandes piezas de la historia médica e ilumina con peculiar claridad la extraña relación entre el cuerpo real y la corte que lo rodeaba. Una fístula anal, un conducto anormal entre el canal anal y la piel, es una afección agudamente dolorosa. Luis había padecido una durante algún tiempo, tratada con efectividad cada vez menor por sus médicos de la corte. En 1686, su cirujano jefe, Charles-François Félix, fue encargado de operar. Félix, con admirable meticulosidad y ética bastante cuestionable, pasó varios meses practicando el procedimiento en otros pacientes, específicamente en pacientes que habían sido identificados con afecciones similares y traídos a él con ese propósito. Se dice que operó a al menos 75 personas antes de sentirse listo para acercarse al rey. La operación en Luis se realizó el 18 de noviembre de 1686. Fue, para los estándares de la época, un éxito. El rey se recuperó, aunque requirió múltiples procedimientos posteriores durante los meses siguientes. Lo que sucedió en la corte alrededor de este evento, sin embargo, es lo que lo hace históricamente extraordinario. La fístula se puso de moda. Esto no es una metáfora. Esto no es hipérbole. Los cortesanos de Versalles, en su frenética determinación por identificarse con el rey en todo lo posible, comenzaron a presentarse ante los cirujanos quejándose de fístulas anales. Algunos, se cree, realmente las tenían. Otros, dominados por lo que solo puede describirse como una actuación social extraordinariamente comprometida, aparentemente fabricaron o exageraron síntomas con el fin de recibir el mismo tratamiento que su monarca. Los cirujanos de París se encontraron de repente desbordados por pacientes nobles preocupados por fístulas. Félix se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los hombres más célebres de Francia. Fue ennoblecido. Se le concedieron 300.000 libras. Se le otorgó una finca. Y Versalles, brevemente, fue un lugar donde tener una fístula era algo que uno podía mencionar discretamente en la cena. La historiadora Antonia Fraser, escribiendo sobre el Rey Sol, relata este episodio con una mezcla de incredulidad y oscuro humor que parece ser la única respuesta adecuada. Sugiere que es la expresión última de la patología definitoria de la corte, el compulsivo reflejo del rey en cada aspecto de la existencia, llevado a su absoluta y absurdista conclusión. Si Luis tenía gota, la gota se volvía interesante. Si Luis tenía una dolencia digestiva, las dolencias digestivas se discutían con inédita simpatía. Si Luis tenía una fístula, bueno, uno simplemente hacía lo necesario.
Para comprender la cultura sanitaria de Versalles, es necesario abandonar la suposición moderna de que la limpieza es simplemente una cuestión práctica, un asunto de salud, de comodidad, de sentido común. En la Francia de los siglos XVII y XVIII, la limpieza era principalmente una actuación social, y las reglas que la regían tenían solo una relación tangencial con lo que ahora consideraríamos higiene. La aristocracia francesa de este período no se lavaba el cuerpo con nada parecido a la regularidad. Esto no era simple pereza, era, en un sentido profundo, ideológico. La teoría médica dominante de la época sostenía que el agua era peligrosa, que abría los poros a la enfermedad, que el baño debilitaba la constitución, que la piel estaba mejor protegida por una capa de aceites naturales y sustancias que el lavado regular disolvería. Bañarse estaba asociado, en el imaginario popular, con los baños públicos medievales que habían sido culpados de propagar la peste y la sífilis. Un caballero o una dama que se bañara con demasiada frecuencia no era considerado limpio, sino más bien imprudente. Lo que sustituía al lavado en Versalles y en toda la aristocracia francesa era lo que los historiadores han denominado el aseo en seco, el cambio de ropa interior. El lino blanco, limpio y cambiado con frecuencia, era el marcador visible de limpieza y estatus. Un noble que se cambiaba de camisa 2 veces al día estaba demostrando su riqueza y refinamiento. El lino absorbía los aceites y la suciedad del cuerpo. El cambio de ropa interior era el lavado. El perfume cubría lo que quedaba. La jerarquía de los olores en Versalles era, bajo esta luz, un mapa directo de la jerarquía social. El rey olía a agua de azahar y a los perfumes particulares aplicados por su servidumbre. Los nobles más encumbrados olían a caros perfumes importados y ropa interior cambiada con gran frecuencia. A medida que uno descendía en la escala social, la calidad del perfume disminuía y la ropa interior se cambiaba con menos frecuencia. En el fondo del complejo ecosistema social del palacio, los sirvientes de rango inferior, los trabajadores eventuales, los comerciantes que abastecían a la corte, la actuación de la limpieza era simplemente inalcanzable, y el olor era, según todos los relatos contemporáneos, correspondientemente contundente. El cabello presentaba sus propias complejidades. Las pelucas, esas monumentales estructuras empolvadas que definen nuestra imagen visual de la corte del siglo XVIII, eran, entre otras cosas, una solución al problema del cabello que raramente se lavaba y frecuentemente estaba infestado. Los piojos eran un rasgo sin importancia de la vida aristocrática. Los pequeños implementos para rascarse, de marfil o plata, diseñados para usar bajo las pelucas, eran accesorios de moda. El cabello bajo la peluca se cortaba frecuentemente muy corto o se afeitaba. Algunos cortesanos se afeitaban la cabeza por completo para minimizar el problema. La propia peluca se empolvaba con una mezcla que incluía almidón, a veces perfumado con violeta o iris. El empolvado de las pelucas era un ritual matutino que requería su propia habitación dedicada, el cuarto de empolvar. Y sus propios sirvientes dedicados. El polvo blanco se depositaba en todo. Combinado con el perfume que ya saturaba el ambiente y los olores más orgánicos emanados de aproximadamente 20.000 cuerpos imperfectamente lavados, la atmósfera de Versalles en un día cálido fue descrita por visitantes de otros países con un tipo de esfuerzo literario atónito que sugiere que la experiencia resistía cualquier síntesis fácil. Las cortes alemanas, la corte inglesa, la corte española,
Todas conocían condiciones similares, pero Versalles operaba a una escala que amplificaba todo. 20.000 personas, 700 habitaciones, un palacio, una experiencia cada vez más fragante. La comida en Versalles era, según la mayoría de los relatos, extraordinaria. Las cocinas reales francesas empleaban a cientos de personas, organizadas en una compleja jerarquía que reflejaba la estructura social de la propia corte. Había un departamento para los asados, uno para las salsas, uno para el pan, uno para la fruta, uno para las conservas. El apetito de Luis XIV era legendario. Se decía que comía en una sola comida cantidades que habrían incapacitado a un hombre menos robusto. Pero el trayecto de la comida desde las cocinas reales hasta la mesa real no era corto. Las cocinas se encontraban a una distancia considerable de los aposentos del rey. Una decisión de planificación arquitectónica que priorizó la prevención de que los incendios de cocina alcanzaran el palacio principal sobre el mantenimiento de la temperatura de los alimentos. Cuando los platos llegaban a la mesa de Luis, habiendo viajado por los pasillos en manos de sirvientes, frecuentemente estaban fríos. Luis XIV comía comida fría, a menudo, como precio de vivir en el palacio más magnífico de Europa. La propia mesa era un teatro del peligro, más allá de la simple cuestión de la temperatura. El envenenamiento era una preocupación genuina en la corte francesa. A finales del siglo XVII la había ensombrecido el Affaire de Poisson, un escándalo que había revelado la existencia de una red de adivinos, envenenadores y magos negros que operaban en los márgenes de la sociedad de Versalles, acusados de proporcionar venenos y abortivos a clientes nobles, incluyendo, de la manera más explosiva, a la propia amante de Luis XIV, Athénaïs de Montespan. El escándalo implicó a cientos de personas y resultó en decenas de ejecuciones. Dejó una duradera sombra de paranoia sobre la relación de la corte con la comida. El papel del catador, el oficial probador de alimentos cuyo trabajo era probar los platos reales antes de que el rey los comiera, no era, por consiguiente, meramente ceremonial. Había una creencia genuina en la posibilidad del envenenamiento, y los protocolos en torno a la comida real eran extensos. Los platos se cubrían inmediatamente después de ser preparados. La cadena de custodia era estrechamente vigilada. El catador consumía pequeñas cantidades de cada plato bajo observación oficial. Junto al miedo al envenenamiento deliberado, existía la omnipresente realidad del deterioro accidental de los alimentos. Sin refrigeración, sin prácticas confiables de seguridad alimentaria, los elaborados platos de la cocina real eran vulnerables a la contaminación bacteriana de maneras que sus creadores no podían haber comprendido. Las intoxicaciones alimentarias eran comunes en todos los niveles de la sociedad. Los registros médicos de los residentes de Versalles describen recurrentes dolencias intestinales, fiebres y crisis digestivas que, vistas a través de una lente moderna, se parecen notablemente a enfermedades transmitidas por alimentos. La familia real no estaba exenta. La tasa de mortalidad infantil entre los hijos y nietos legítimos de Luis XIV era catastrófica. De sus 6 hijos legítimos con la reina María Teresa, solo uno llegó a la edad adulta. Si bien las enfermedades, las intervenciones médicas problemáticas y la simple mala suerte desempeñaron papeles, las condiciones dietéticas y sanitarias de Versalles no carecían de relevancia. El tratamiento médico, cuando llegaban las dolencias, ofrecía poco consuelo. Los tratamientos dominantes de la época eran el sangrado, las purgas y los enemas.
procedimientos cuya base teórica en la medicina humoral los hacía parecer lógicos a los practicantes, pero que en la práctica frecuentemente debilitaban a pacientes que necesitaban fortalecerse. El propio Luis XIV se sometió a un número notable de enemas a lo largo de su vida. Sus registros médicos sugieren que el número llegó a varios cientos durante el transcurso de su reinado, administrados tanto terapéutica como preventivamente. El enema era considerado no solo una intervención médica, sino una forma de mantenimiento, una limpieza regular del sistema que un hombre prudente llevaba a cabo como cuestión de rutina. Todo esto era, naturalmente, cuidadosamente documentado, discutido y a la peculiar manera de Versalles, sutilmente socializado. Los movimientos intestinales del rey eran una cuestión de registro médico. Sus médicos informaban sobre su frecuencia, consistencia y características con la diligencia de científicos registrando fenómenos naturales. Estos registros no eran documentos privados, eran registros médicos oficiales, mantenidos por los médicos reales, que eran en sí mismos figuras significativas de la corte con sus propias agendas políticas y ambiciones sociales. La experiencia de las mujeres en Versalles estaba definida por una crueldad particular: la exigencia de mantener, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, una apariencia de elegancia imposible, en condiciones que hacían esta aspiración casi cómicamente difícil de alcanzar. Las modas de la corte requerían elaboradas estructuras bajo el vestido. El gran panier, una armadura de aros que extendía la falda hacia afuera a anchos, que hacían los umbrales estrechos impracticables. Los corsés comprimían el torso de maneras que, con el tiempo, deformaban la caja torácica. Los monumentales peinados de mediados del siglo XVIII requerían horas de preparación, se mantenían durante días sin desmontarse, y durante ese tiempo proporcionaban entornos cálidos y hospitalarios para la fauna. Los chistes contemporáneos sobre las cosas encontradas en el cabello de las damas a la moda no eran enteramente chistes. Vestirse llevaba un tiempo considerable. Para las damas de la corte, el proceso de vestirse para una ocasión formal podía ocupar la mayor parte de una mañana, requiriendo múltiples asistentes, planchas calientes, cantidades de polvo, elaborados procedimientos de alfileres y lazadas. Desvestirse era igualmente complejo. Entretanto, las largas horas de asistencia a la corte, el estar de pie en los pasillos, sentarse durante las ceremonias, bailar en los bailes, el cuerpo hacía sus completamente razonables demandas biológicas, y la respuesta disponible para una dama en pleno traje de corte era limitada. Los orinales formaban parte de la solución. Pequeñas habitaciones adyacentes a los grandes salones de recepción a veces servían como refugios, pero las dificultades prácticas eran reales y reconocidas en la correspondencia y las memorias de las mujeres que vivieron esa experiencia. El embarazo en Versalles añadía su propia capa de complejidad. Los partos reales eran presenciados por enormes multitudes. Era tradición que los miembros de la corte fueran testigos de los nacimientos reales para prevenir cualquier posibilidad de sustitución de bebés, una preocupación con dimensiones tanto dinásticas como políticas. El primer alumbramiento de María Antonieta, en 1778, fue presenciado por un público tan numeroso que los espectadores se subieron a los muebles para tener una mejor vista. La habitación se volvió insoportablemente calurosa y la reina se desmayó inmediatamente, después del parto. Luis XVI, que estaba presente, abrió las ventanas.
una acción que los médicos presentes, llenos de ansiedad, consideraron prácticamente un ataque a la recuperación real. La vida de una dama en Versalles era, bajo esta luz, una negociación sostenida entre las exigencias de la moda y la actuación por un lado, y la terca realidad de tener un cuerpo humano por el otro. Las mujeres que gestionaban con éxito esta negociación, que aparecían serenas e inmaculadas mientras manejaban las realidades prácticas de la existencia cortesana, estaban exhibiendo una hazaña de voluntad y arte performativo que merece más crédito del que la historia generalmente le ha dado. La corte de Luis XVI y María Antonieta, que acabó tan catastróficamente en 1789, ya vivía en una especie de deterioro dorado antes de que la Revolución llegara a hacer el deterioro definitivo. El propio palacio mostraba los efectos de un siglo de ocupación intensa. Los edificios requieren mantenimiento. Versalles, mantenido por un sistema cortesano que era simultáneamente la estructura administrativa más costosa de Europa y crónicamente mal gestionada desde el punto de vista financiero, recibía un mantenimiento esporádico, inadecuado y perpetuamente retrasado por demandas financieras competitivas. Los visitantes de Versalles en las décadas de 1770 y 1780 señalaban el contraste entre el esplendor de los grandes salones de Estado. La galería de los espejos seguía siendo impresionante, y la decadencia de los aposentos privados, la pintura descascarada en los pasillos traseros, el estuco desmoronado, los desagües que ya no funcionaban. Las condiciones sociales y sanitarias no habían mejorado fundamentalmente desde el reinado de Luis XIV. El palacio estaba algo menos concurrido. El requisito de que toda la nobleza residiera en Versalles se había relajado algo bajo Luis XV y Luis XVI, pero seguía siendo un lugar de extraordinaria densidad, drenaje imperfecto y magnífico olor. Los panfletos revolucionarios de finales de la década de 1780 utilizaron las condiciones físicas de Versalles como munición política con considerable efectividad. La imagen de la corte como un lugar de exceso deliberado, consumiendo la riqueza de Francia en perfumes y pelucas empolvadas mientras el pueblo se moría de hambre, era una simplificación, pero contenía suficiente verdad como para resonar. El contraste entre la magnificencia ceremonial de la corte y la sordidez práctica de su operación diaria era, en manos de los propagandistas revolucionarios, susceptible de presentarse como comedia o como indignación, según la necesidad del momento. Cuando la multitud de París llegó a Versalles el 5 de octubre de 1789, las mujeres de París, marchando bajo la lluvia, exigiendo pan, encontraron el palacio esencialmente como siempre había sido. Magnífico en sus partes, complejo en su conjunto, y oliendo a la particular combinación de perfume, humanidad e historia que siempre lo había definido. La familia real fue trasladada a París al día siguiente, poniendo fin, efectivamente, a la vida cortesana de Versalles. El palacio nunca volvió a servir como residencia real. Se convirtió en museo bajo Napoleón y las monarquías de la Restauración, y luego, definitivamente, en monumento nacional. Los turistas que lo recorren hoy, maravillándose ante la galería de los espejos, deteniéndose en la Cámara Real, fotografiando los grandes jardines, caminan por un edificio del que toda la complejidad ha sido cuidadosamente eliminada. Los olores han sido reemplazados por el aire neutro y climatizado de un museo de preservación. Las multitudes circulan en orden con audioguías.
Todo está muy limpio. Versalles enseña, si enseña algo, que los proyectos más grandiosos de la civilización son siempre también humanos, desordenados, poco prácticos, malolientes, plagados de contradicciones. Los hombres y mujeres que vivieron allí no eran diferentes en su naturaleza básica del resto de la humanidad. Tenían hambre, estaban cansados, ocasionalmente enfermos, con frecuencia aburridos y en permanente posesión de cuerpos humanos que no se preocupaban por la jerarquía. Lo que construyeron alrededor de esos cuerpos, los rituales, las ceremonias, las modas, las elaboradas actuaciones de poder y refinamiento, fue un intento de imponer orden sobre el desorden, de transformar lo meramente humano en lo trascendentemente político. Funcionó, hasta cierto punto. El lever du roi era, entre otras cosas, un genuino instrumento político. Vinculaba a la nobleza al rey, a través de la lealtad performada cotidiana. Creaba jerarquías visibles que era imposible ignorar, convertía al propio rey en una especie de sol viviente, alrededor del cual la corte orbitaba perpetuamente. Pero no podía hacer que el palacio oliera mejor. No podía prevenir fístulas, ni intoxicaciones alimentarias, ni piojos, ni la simple insistencia biológica de 20.000 cuerpos humanos haciendo lo que los cuerpos humanos hacen. El propio Rey Sol, que proyectó más poder cuidadosamente construido que casi cualquier otro monarca de la historia, que convirtió sus propias abluciones matutinas en teatro de Estado, pasó sus últimos años en un cuerpo artrítico, parcialmente desdentado y plagado de las complicaciones de una diabetes no diagnosticada. Murió en 1715 de gangrena. Su pierna se volvió negra. Sus médicos hicieron lo que pudieron. Tenía 76 años, lo que era una edad extraordinaria para la época, y había reinado durante 72 de esos años, lo que sigue siendo el reinado verificado más largo de cualquier monarca en la historia europea. Había construido el palacio más magnífico del mundo y había gobernado Francia, no siempre bien, pero siempre de manera absoluta, durante 7 décadas. También había, una mañana de 1686, presidido la corte mientras estaba sentado en una chaise percée, discutiendo con sus ministros los asuntos del reino más poderoso de Europa. Y no lo había considerado inusual, porque no lo era. Era simplemente así como se hacían las cosas. Y los cortesanos que esperaban a una distancia respetuosa, aguardando su momento para hablar, lo habían considerado un honor estar allí. Eso es, quizás, lo más humano de Versalles, no el esplendor. El esplendor es fácil de entender, sino la notable capacidad de los seres humanos para construir significado alrededor de cualquier cosa. Para tomar los hechos más ordinarios, inevitables y fundamentalmente democráticos de la existencia física, las necesidades del cuerpo, sus vulnerabilidades, su inevitable decadencia, y transformarlos a través del ritual, la jerarquía y la pura actuación colectiva, en ceremonia, para hacer de un hombre levantándose de la cama un acto de Estado, para hacer de una fístula una moda, para estar de pie en un pasillo que huele inconfundiblemente a 5000 años de saneamiento, y resuelto, llevando seda y polvo y medio mes de salario en la espalda, y pensar, sí, aquí es donde quiero estar. Este es el centro del mundo. Y por un tiempo lo fue.